Una de las cosas principales que hace falta para Industria 4.0 es un mogollón de pasta. El 1 de enero tenemos alrededor del 50% de las ventas ya hechas. Es una máquina de hacer dinero. Nosotros actualizamos la versión de todos los clientes en un minuto. Amazon se tiró un tiempo contratando, discriminando. Porque tú estás en la playa y el producto genera dinero para ti. Cuando tengas el producto en el mercado tienes que venderlo, facturarlo y cobrarlo. Aquí se cumple. Tú me das 4 euros y te doy 5. Bienvenidos al tercer episodio de Más allá del despacho. Ahora estamos Guillermo y yo, solos, ya con micros buenos para que se nos escuche bien. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de traer, que es David, CEO de Edin. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Yo de maravilla, ¿y vosotros? Pues una tarde. Genial. Una tarde Bueno. calurosa en Valencia. Sí, estábamos pensando, cuando conocí a Edin, que me la presentó Guillermo, un poquito que nos contaras, porque me parece muy interesante, pues cómo se formó un poquito Edin y todas las ramas que han empezado a salir a partir de ahí y qué es Edin para la gente que no lo conoce. Muy bien. Vale, a ver, vamos a empezar por qué es. Edin es una empresa que produce software para fábricas. Pero este software es un software estándar. Nosotros siempre hacemos productos software. ¿Qué diferencia hay entre software estándar o no estándar? Significa que todos los clientes tienen exactamente el mismo producto. ¿Vale? No se especializa para ninguno. Sí, es totalmente configurable. Para que te hagas una idea, es como si fuera, vamos a suponer, imagínate que fuera un Excel. ¿Vale? El Excel, todo el mundo utiliza el mismo Excel. Exacto. Pero luego tú te haces las fórmulas que tú quieras, te ponen los datos como tú quieras, ¿vale? Le puedes meter también cosas de fuera, Excel directamente. Sí, puedes poner macros. Exacto. Nosotros tenemos APIs para hacer desarrollos a medida para cualquier cliente. Pero lo que nosotros queríamos hacer, y yo quería hacer también, quiero decir, yo influí mucho en eso, lo que queríamos hacer es que fuera una empresa de producto y no de servicios. Porque el modelo de servicios yo ya había trabajado en consultoras durante bastantes años. Y el modelo de estar continuamente haciendo servicios, que cada cliente es distinto y por tanto tienes poca repetitividad, poca recurrencia, poca escalabilidad, ese modelo a mí no me motivaba tanto, ¿vale? Me motivaba más hacer un producto que eso te hace que con un equipo más pequeño puedas llevar más clientes, ¿vale? Y también tiene una ventaja y es que tú estás en la playa y el producto genera dinero para ti. Sí. ¿Vale? Los servicios no tanto. Los servicios tú tienes que estar atendiéndolos continuamente. Para que te hagas una idea, si tú eres una empresa de servicios, pues cada cliente que viene es un mundo. Puedes usar productos también, pero tú tienes que hacer toda la parte de adaptación de ese producto a los servicios. Y además, si tú haces servicios, normalmente te cuesta más cobrar unas licencias. Tienes que estar cobrando unos servicios. Y es un ingreso más esporádico también, en comparación con el producto. Sí, efectivamente. El producto es más recurrente. Exacto. Tiene unos ingresos más recurrentes. En Edin, nosotros el 1 de enero tenemos alrededor del 50% de las ventas ya hechas. Ostras. Claro, eso, estoy contando lo más interesante. Ya no sé si. Luego no sé qué va a ser más interesante. Habrá cosas. Sí, me imagino que habrá. Pero esto es lo más interesante porque si alguien está pensando en emprender, pues yo creo, sinceramente, e insisto, igual tendríamos que haber dejado esto para un poco después, no lo he visto mucho, pero da igual. En definitiva, yo quería hacer eso. Yo tenía claro que quería hacer una empresa de producto que además es mejor para el cliente. ¿Por qué es mejor para el cliente? Porque lo que tú le llevas al cliente, lo mismo exactamente, tú lo has instalado ya 10 veces. O sea, hay una cosa que muchas veces no pensamos, y es que cada factor nuevo que hay en una innovación introduce riesgo. Mucho. Siempre. Muchísimo. Pero aunque sea uno pequeño, ya hay riesgo. Y cuando tú te dedicas a servicios, no hay uno, hay un montón de factores nuevos, porque cada cliente quiere que te adaptes a él. Y tienes que hacerlo a medida al final. Entonces Exacto. tienes que mirar toda la empresa primero, investigarla y luego ya hacer el software a medida. Exacto. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en que es muy difícil acertar en plazos y costes. Ya. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce... Desconfianza. No tanto. Bueno, sí, si no cumplieras, ¿vale? Pero ¿cómo se consigue cumplir? Y insisto, yo he estado en consultoría muchos años. Con horas de servicio. Ahí estamos.
¿Cómo se consigue cumplir? Se consigue cumplir a costa de la vida personal de los que trabajan en eso. Siempre ha sido así. Entonces yo no quería eso. Aquí se cumple el horario. Él lo sabe. Sí. Es un enfoque interesante. Pero no es un enfoque... O sea, hay un montón de empresas que buscan esto, hay un montón de empresas que hacen productos. Pero hay pocas, según yo veo, pocas que en realidad lo consigan. ¿En qué sentido? Porque estandarizar... O sea, imagínate que... Y vamos a ir a la génesis de Edin, ¿vale? Yo venía de consultoría, luego estuve 2 años trabajando en una fábrica, llevando la fábrica, la llevaba yo, era el jefe, y yo tenía claro que quería emprender un negocio nuevo, basado en tecnología. No sabía muy bien cómo, la verdad, pero tuve la suerte de que por el camino pasaron 2 socios que aportaron mucho, y uno de ellos venía de la Ford, había sido becario en la Ford, entonces nos estuvo contando una serie de ratios, el OE, que es un ratio internacional y tal. Para la gente que esté viendo esto y no lo entienda, ¿puedes explicar brevemente qué es el OE? El OE es una forma de medir la eficiencia productiva con un porcentaje. De una fábrica, generalmente. Sí, de una fábrica por agregación o de una única máquina, en detalle, una única máquina. Entonces, si tú tienes un OE para una máquina de un 60%, significa que de cada 100 productos que podrías haber hecho en una semana, por ejemplo, dices el OE de la semana es 60%. Pues significa que de cada 100 productos que podrías haber hecho en esa semana, has hecho 60. Exacto. Y lo interesante para el cliente es que le des el no OE, o sea, ese 40% donde se ha ido. Si te fijas, eso es el camino más corto hacia la mejora continua. Si eso lo complementas con costes, porque el problema del OE es que deja fuera los costes. Si lo complementas con costes, tienes un análisis perfecto. Tienes el 100% de las pérdidas productivas. Espectacular. Entonces, cuando vimos este potencial, que yo no conocía, yo venía de otros, sobre todo del sector financiero, sinceramente, y en el sector industria había estado en esa fábrica que he dicho 2 años, que aprendí un montón, que salió muy bien y tal, y disfruté mucho y muy bien, pero no tenía experiencia en ratios, ese tipo de cosas, que solo aportó un socio. Entonces vimos que había la oportunidad en el mercado de desarrollar software para esto, porque apenas había. Conocíamos una solución que estaba en Holanda, pero a nivel Europa no conocíamos ninguna otra. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2004. 2004. Entonces, cuando tú y yo nacimos. Cuando éramos inicio de un proyecto. Exacto. Entonces ahí vimos la oportunidad y usamos contactos, y como era algo que tenía sentido, pues se vendía. Y vendimos ya una gran fábrica, otra gran fábrica y así sucesivamente. Y a la respuesta tuya de por qué es tan difícil y por qué se consigue poco la estandarización, es porque tú, hazte la idea, tú se lo has vendido a un cliente. Como no tenías más clientes, así se lo has hecho a medida. ¿Correcto? Y eso no le sirve a otro. No le sirve a otro. Claro. Ahora viene otro cliente. ¿Vale? Tú ahora tienes que decidir. Si yo se lo hago, si yo copio y pego, copio el software que tengo y lo pego en el próximo cliente, ¿vale? Y se lo adapto a ese cliente según me pide, en muy poco tiempo acabo, cobro a ese cliente y seguimos. ¿Me explico? Sí. Vale. Creo. Sí, imagínate que yo tengo un Word, un documento que yo he hecho para un cliente, y ahora otro cliente me pide algo que se parece pero no es lo mismo. Entonces yo copio y pego, tengo otro Word, ¿vale? Yo ahora tengo la tentación, si quisiera, imagínate que él es mi nuevo cliente, ¿vale? Guille es mi nuevo cliente. Entonces él me dice, oye, que yo necesito estas otras cosas, y no son exactamente igual, porque ningún cliente es igual, son parecidas. Pues yo puedo tener la tentación de hacer unos mínimos cambios para él y se ha acabado. Y yo le cobro a él. Y así sucesivamente. Así no tengo un producto estándar. Porque yo he hecho 100 Words. 100 clientes, cada cliente es un producto. ¿Vale? Sin embargo, hay un camino mucho más duro. Pero que a largo plazo es mucho mejor. Que es el siguiente. Guille tiene otras necesidades distintas. ¿Cómo hago que esto sea configurable para que cualquier persona configurando tenga el cliente antiguo y el cliente nuevo? De manera que yo en el futuro haré mejoras para un tercer cliente, o un cuarto, o un quinto, o un sexto, pero podré actualizar la versión de todos en un minuto. De hecho, nosotros actualizamos la versión de todos los clientes en un minuto. ¿Me he explicado? O sea, es hacer una especie de la cuadratura del círculo, le llamamos aquí. ¿Vale? Es retorcer, configurar, documentar, tiene que estar 100% documentado. Tienes que hacer un manual que diga,
si usted quiere que se comporte como quería Guille, tiene que hacer esto. Y si usted quiere que se comporte como quería Nacho, tienes que hacer esto. ¿Me explico? O sea, es un camino mucho más duro. Por eso la tentación de la mayoría de la gente, que es cobrar cuanto antes, es copia-pega y modificar y au. ¿Me explico? Este segundo camino es mucho más duro, pero este segundo camino es el que produce productos escalables a largo plazo. Exacto. Y das un muchísimo mejor servicio, el producto es muchísimo más robusto y luego los tiempos de instalación pasan a ser mágicos. O sea, la primera vez que instalamos Edin nos costó 6 meses y tenía una funcionalidad así. Mínimo. Ahora en una semana instalamos Edin en una línea y tiene una funcionalidad inmensa. Y esto sigue, o sea, no para de crecer. Esto tiene ha ido creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque solo tienes que... Incluso hay cosas que se autoconfiguran. Y con la IA va a ocurrir que se autoconfigure esencialmente. Entonces, ese es el camino que nosotros hemos elegido. Nos parece muy interesante, muy divertido, porque es un acertijo, es muy entretenido. Y cualquiera que haya construido un producto, y hay muchas empresas que lo han hecho, cualquiera que haya construido un producto software, realmente un producto software, insisto, lo hace así. Antes de pasar antes de pasar a la IA, estabas diciendo todo el proceso que seguís un poquito para mejorar todo el tema del producto. Para que se pueda instalar en nuevos clientes con nuevas necesidades. Pero ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿cómo os llega un cliente y os dice, oye, quiero que me instales el mes? Para contextualizar antes de esto, por si la audiencia a lo mejor no lo entiende para que no es del sector, estamos hablando de DIN, de un software mes, para que puedan categorizarlo dentro de un tipo de software. Sí, claro. Guille, tienes toda la razón. Es un sistema MES. Dar una definición rápida? MES es un control de producción. Es un acrónimo de Manufacturing Execution System, acrónimo anglosajón, y es un control de producción, es para controlar mi fábrica. Una fábrica es un proceso complejo, un montón de gente, un montón de máquinas, y si esto no lo ves de una manera visual, no sabes dónde tienes pérdidas. Volvemos a lo del OE. No sabes qué procesos están por debajo del objetivo de OE y no sabes por qué van mal y no puedes gestionar en tiempo real. Claro. Y eso es un chorro de dinero y es una gestión a toro pasado. Es qué pasó la semana pasada y ahora tienes que investigar y hacer preguntas. Oye, ¿qué pasó? Y cada uno tiene una opinión. Mientras que si utilizas un mes, eso lo ves en tiempo real y cambias tu realidad ahora, porque te llega un mail y te dice, tal proceso tiene problemas. Yo llamo, oye, ¿qué pasa? Sí, estamos trabajando. ¿Te mando ayuda? Sí, mandas ayuda y ese turno que iba a ser malo, iba a acabar en rojo, acaba en verde. O sea, es una máquina de hacer dinero, claro. Literalmente, no estoy exagerando, ¿vale? No, sí, eso es un mes, que es lo que también ha venido a llamarse, junto con otras tecnologías, Industria 4.0, que quizás lo habéis oído hablar, la cuarta revolución industrial. Exacto. Gracias, Guille, buen punto. Bueno, entonces, paréntesis, volvemos a la pregunta. Cerramos ahora mismo, gracias. Pero lo que quería saber es eso, ese proceso desde que te llega un cliente y dice, oye, quiero que me lo implantes, hasta que se lo implantas. ¿Cómo sabes sus necesidades? ¿Cómo sabes hasta a qué tipo de datos quieres sacar de ahí? ¿Cómo hacéis todo ese proceso hasta conseguir implementar Edin? Vale, lo bueno que tiene este mundo de los procesos es que todos los procesos esencialmente, en cuanto a lo que se refiere a productividad y eficiencia, son iguales. Todos los procesos son iguales. Entonces, eso simplifica mucho el análisis, ¿vale? Porque inicialmente tú lo que quieres es medir. No se puede mejorar lo que no se mide. Entonces empiezas por medir. Entonces tenemos una metodología donde está ya definido qué preguntas tenemos que hacer al cliente y simplemente seguimos esa metodología. Hay una checklist previa que se llama, que se envía antes incluso de visitarles al cliente. Y luego hay una cosa que me he saltado. Hay un proceso previo que es el proceso comercial, donde también se profundiza un poco en los procesos que tiene, las líneas que tiene, de qué tipo son. Pero tampoco creas que mucho. Hace años era mucho porque teníamos menos experiencia. Ahora menos. Porque ya lo tenemos todo tan filtrado que con muy poca interacción inicial acertamos enormemente. Una de las cosas que nosotros hacemos es una encuesta de satisfacción en cada proyecto. Al finalizar. Al finalizar. Y tenemos una tasa altísima. No recuerdo la última, pero suele estar alrededor del 90% de satisfacción. ¿Vale? Eso es así, porque lo tenemos muy afinado y porque llevamos mucho cuidado con las expectativas y esa es la situación. ¿Cómo dirías que, hemos hablado de las necesidades, cómo dirías o cómo definirías el proceso de venta de un sistema MES en comparación con otro tipo de software más estándar y más común o menos estratégico para una empresa? O utilizando lo que hemos dicho, vale. un servicio, una consultoría. A ver, algo muy interesante para que comentemos, que me imagino que ya sabéis. La mejor forma de vender, cuando es B2B,
empresas, vender a empresas, es tú me das 4 euros y yo te daré 5. Y esto puede parecer muy simplificado, pero es que no hay otra manera de vender. Entonces, ¿cómo se vende un mes? Así. ¿Vale? Yo te implemento esto, voy a producirte un ahorro, por tanto, es beneficioso para ti, entiendo. Exacto. Ese es el argumento principal. O sea, tú vas a invertir en este proyecto piloto, porque vamos con pilotos. Cuando implementáis en una empresa nueva es piloto primero. Es piloto, siempre. Entonces, tú vas a invertir en este piloto 3.000 euros y en 3 meses vas a sacar 6.000. ¿Vale? Y con esa ganancia que ya, esos 3.000 que te acabo de decir de más, van a ser, pongamos, por ejemplo, 6.000 cada 3 meses. Con ese dinero vas a financiar la siguiente línea. O sea, cuando a mí me preguntan qué cosas hacen falta para la industria 4.0, para otros proveedores, si no nos usas a nosotros como proveedor, una de las cosas principales que hace falta para industria 4.0 es un mogollón de pasta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el proveedor de turno lo que te va a decir es lo siguiente, y lo he oído un montón de veces, ¿vale? Para industria 4.0 lo que necesitas son datos. ¿Qué datos? Todos los datos. ¿Vale? ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que van a la dirección y le dicen, oye, necesito 200.000 euros o 100.000 euros. Y dice, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. O sea, yo lo que tendré será 1 tera de datos. Todos los años generaremos 1 tera de datos. ¿Para qué? No lo sé. Pero estaremos preparados para la industria 4.0. Esto yo no sé ni cómo se aprueba. Yo he visto muchos proyectos así cancelarse, muchos, y no avanzar nunca más en industria 4.0. O sea, cerrado a cal y canto el tema. No me vuelvas a hablar de aquello porque no voy a meter 200.000 pavos para no saber a dónde voy. Pero alguno lo consigue, porque se ve que la dirección tiene fe en esto de ir adelante con la tecnología o en la industria 4.0 y se han creído que el mundo funciona así. El mundo no funciona así. El mundo se tiene que mover por retorno de inversión. ¿Vale? Y si hacéis lo que yo os estoy diciendo, que es, haces un piloto que te genera un ROI clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué genera un ROI? Porque el OE, cuando tú lo instalas, es de un 60 y al cabo de 3 meses es un de 62 o un 63. Eso es normal. Mejorar un 5% en el primer año es lo mínimo. Y lo hemos hecho sistemáticamente. Y no es algo que tenga riesgo, porque es algo que depende solo de ti como empresa. Si estamos hablando, por ejemplo, de innovar, de sacar un producto al mercado, ¿de qué dependes cuando vas a sacar un producto al mercado? Muchas variables. Claro, dependes de tu competencia, de si la evolución del mercado va a comprar ese producto, dependes de 1.000... Para empezar es algo futuro. Y no solo eso, cuando tengas el producto en el mercado tienes que venderlo, facturarlo y cobrarlo. Mientras que en paralelo estás tirando el dinero que ya tienes en la cuenta. El más importante lo tienes ya en tu cuenta, que te ha costado un montón tenerlo en la cuenta, que te serviría para hacer marketing, contratar a los mejores, saber por dónde tirar, y lo estás tirando porque eres ineficiente e improductivo. Coste de financiación a tope. Ahí. Exacto. Entonces, clarísimamente esa estrategia es súper rentable y esa es la manera de vender. La manera de vender es decir, no necesitas pasta, pero si lo que menos necesitas es pasta, ¿qué necesitas? Necesitas conocimientos, un muy buen proveedor, buena tecnología, predisposición al cambio. ¿Vosotros sabéis el porcentaje de gente que no quiere que se le mida de manera objetiva? Yo doy clase de esto a veces en muchos foros. Pero doy porque clase les da miedo con mucha gente y le digo, y pregunto a mano alzada que me digan cuánta gente creen en su empresa que no quiere que sea medida de manera objetiva para mejorar. Y os quedaríais a cuadros. Estamos hablando de un 30% de la plantilla como mínimo. Claro, porque expones problemas y hay gente que puede verse perjudicada. Esencialmente... A nivel de asistencia en la empresa. Esencialmente es miedo a lo desconocido. Sí. Porque normalmente el miedo es o bien porque te estás escaqueando, digamos, sabes positivamente que no mereces lo que te están dando, ¿vale? Es la manera de que a mí me suban el sueldo sin tener que negociar nada ni pelear nada, es que yo haga lo mínimo. Sí. Ya gano más dinero. Pues esta técnica se ve que hay mucha gente que desgraciadamente la utiliza y eso puede que sea parte de ese porcentaje. Pero luego hay otro porcentaje que es simplemente miedo a lo desconocido. Es, ostras, ahora no se está midiendo de manera objetiva, aquí reportamos como queremos, cuando se mida, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero ya os digo, no debería haber este miedo, porque yo lo he hecho, llevo 20 años haciendo estos proyectos, los he hecho en un montón de países, en un montón de empresas, o sea que no es un tema cultural específico, muchas culturas, y siempre ha ido bien, salvo alguna pequeñita excepción. En general,
es como, imaginaros, es como si una persona tiene interés en hacer deporte, en mejorar su peso, digamos, y no usa ninguna balanza. Tú le llevas una balanza, de pronto sabe lo que pesa y se motiva cuando ve que está, pues si la balanza te mide un montón de cosas y dices, estoy cambiando grasa por músculo. Es una manera de medirse. O sea, ¿quién no quiere medirse si ya no tiene miedo a estas cosas? Si tiene una actitud positiva frente al equipo y al negocio. Y eso es esencialmente la manera mejor de vender. Cuando intentas llevar esto a otros planos, plano, por ejemplo, de informática, tecnología, ahí empiezas a entrar en temas que ya si tu interlocutor tiene poder de decisión y es un tío de IT, pues igual puedes venderlo, pero la mejor manera en general, salvo excepciones, salvo cosas concretas que puede ser que hayan tenido un problema de auditoría y entonces requieran un módulo de nuestro software específico para resolver algún problema específico. Pero salvo esas especificidades, en general, y yo creo que esto aplica a cualquier empresa, la venta B2C es distinta porque puede haber temas de pasión o emociones y tal. Pero normalmente en B2B, que pasiones y emociones aplican mucho menos, siempre es el mismo esquema y lo he visto un montón de veces. Además he visto mucha gente luchando, queriendo vender en su empresa internamente un proyecto y no consiguiéndolo simplemente porque no ha ido por esta vía. O sea, la mejor manera es, yo te doy, tú me das 4 euros y te doy 5. Se ha entendido perfectamente. Ahora que estamos en el Ecuador del podcast, hemos hablado de David Tronchoni como CEO y cofundador de Anaimo, pero también podríamos hablar como David Tronchoni, CEO y fundador como CEO y fundador de Dean, pero también se podría hablar como CEO y cofundador de Anaimo. Entonces, ¿podría explicar un poco qué es Anaimo, cómo se relaciona con lo que hemos estado hablando de Dean y a qué se dedica esta empresa? Vale, mira, en el año 2021 yo estaba inquieto en temas de diversificar negocio y tal, y me di cuenta que el sitio mejor para invertir era la inteligencia artificial. Y sinceramente acerté pleno al 15 porque esto fue 2 años antes del hype que ha habido con ChatGPT y las IAs generativas y todo eso. Entonces, 2 años antes que esto, nosotros pudimos prepararnos y pudimos seleccionar una serie de áreas en las que empezamos a invertir. Una fue la visión artificial, y hoy tenemos un producto que estamos en fase de comercialización, ya tiene un piloto con una gran superficie y tal. Y otro producto en el que también tuvimos bastante vista fue precisamente en los asistentes virtuales. Los asistentes... ¿Qué es un asistente virtual? Un asistente virtual es como si fuera ChatGPT, pero aplicado con un objetivo concreto en tu empresa. Tú a ChatGPT normalmente vas a hacerle preguntas. Sí. Pues imagínate que lo convirtieras en un empleado. Le das una misión y lo tiene que hacer en tu empresa. Y ese ChatGPT se dedica a eso. Entonces este podría, por ejemplo, hacerte los albaranes. Por ejemplo. ¿Vale? Una tarea que tú en tu empresa hacéis a mano, pues este asistente virtual te lo puede automatizar. Sin programación. O sea, claro. Tú le das instrucciones en lenguaje natural, como si fuera un empleado. Lo más parecido yo creo que es hablar de empleados virtuales. Entonces, los empleados virtuales creemos que lo van a transformar todo. O sea, estoy convencido. Y hay muchas empresas que están haciendo prácticamente o solo con empleados virtuales. Sí, bueno, yo creo que está menos, digamos, difundido de lo que parece. Me da la sensación, ¿vale? No conozco tantos casos. De hecho, hubo una presentación recientemente que organizaba el Instituto Brain, que es de la Universidad Politécnica, junto a Valgray y junto a Avia. Y ahí se presentaron distintos temas de IA para mostrar el estado del arte por estas organizaciones y varias empresas privadas como la nuestra. En este caso era Edin, porque Edin lo que está haciendo es ahora utilizar la tecnología de Anaimo en el sector del automóvil en este caso. En módulos, entiendo, ofrecéis módulos con la tecnología de Anaimo. Exactamente. Entonces, digo que no debe estar tan implantado lo de los empleados virtuales cuando el único caso que recuerdo que se presentó fue el nuestro. ¿Vale? Se presentaron otros ejemplos muy interesantes de aplicación de inteligencia artificial, pero no de empleados virtuales. El único que recuerdo, hubo como, si no recuerdo mal, 6 o 7 exposiciones, pues una fue la nuestra e iba sobre un caso específico de aplicación a 3 clientes del sector del automóvil, por la cual nos han dado el premio a la empresa más innovadora de Avia
a la pyme más innovadora de Avia del año 2024. O Contextualizamos. sea que no hay tanta penetración en el mercado. La va a haber, evidentemente. O sea, esto, insisto, va a transformar las oficinas y las empresas como las conocemos. Porque claro, es que tener un empleado que hace exactamente lo que le dices, que nunca desfallece, que es mega amable, que es bastante inteligente. Y no solo eso, Que ahora puede estamos estar trabajando en la nueva versión. 12 o 24 horas. Puede trabajar siempre. Y ahora estamos trabajando en una nueva versión que construyes equipos. O sea, no es solamente ya un empleado virtual, es un equipo de empleados virtuales trabajando en equipo. ¿Puede dirigir un empleado virtual a varios? Sí, virtuales también. Claro. Claro. Sí, sí. Ostras, Eso es en lo que estamos trabajando ahora. ¿Y cuál es el perfil de empresa que se interesa por los asistentes virtuales? Pues muy buena pregunta. Así como Edin, su target es mucho más concreto, porque tienen que ser empresas que sean, esencialmente, resumiendo mucho, aunque hay algún poco más de abanico, ¿vale? Hasta logística incluso, pero para centrar un poco y simplificarlo y no alargarnos, Edin está centrado en fábricas. Pues Anaimo, Pero da igual, perdón, da igual el sector. sí, da igual el sector. Ah, Dentro de fábricas, cualquier sector. Sin embargo, Anaimo puede ir a cualquier empresa. Más allá de eso, a cualquier organización, a una ONG también. O sea, allá donde haya personas haciendo trabajo digital, si es trabajo manual, no, porque hace falta un robot. Ya hablaremos de eso más Sí, adelante. pero Ya se llegará. Eso- Y ya ahí ya tengo algún partner muy buen, partner nuestro, a quien apreciamos muchísimo, empresas muy potentes de aquí, de Valencia, que ya están dándole vueltas a eso, ¿vale? Ya va a haber quien profundice en esa parte de la robótica. Pero allá donde haya gente moviendo información digital, que eso es en todas partes, Sí. esto se va a automatizar vía asistentes virtuales. Y la gran revolución, aparte de lo que hemos dicho, que siempre están ahí, que son amables, que tienen la inteligencia, vamos a decir, del 80% de la media de la humanidad, más o menos. Más o menos. Hay alguna carencia, porque ya. no planifica igual y alguna cosa así. Eso te quería preguntar. ¿Tú Ahora vamos a eso, si me permites. Sí. Pero por acabar, simplemente. Entonces, salvo. O sea, con estas características que estamos diciendo, y además el coste que tiene, que es bajo, y lo más importante, que cualquiera le da las instrucciones al asistente, porque hace tiempo. ¿Qué diferencia hay entre asistentes y transformación digital como la conocíamos ahora? Que hacía falta un programador. Sí, siempre. Claro, tú para hacer transformación digital necesitabas un programador. Ahora cualquiera puede entrenar a su asistente. Lenguaje natural, entonces. Es lenguaje natural. Democratiza todo eso mucho. Democratiza totalmente. Entonces eso va a hacer que solo sea un tema de, uno, que la tecnología esté preparada, y estamos trabajando en ello. Dos, que se dé a conocer esto, y eso no es fácil. Parece fácil, pero yo lo he vivido en Edin. Evangelizar al respecto de OE, MES, Industria 4.0, costó muchísimo, sobre todo al principio. Luego viene solo. Luego habrá un hype. Ahora no estamos en ese hype, ni de lejos. Ahora nosotros aún estamos llamando a las empresas y explicándoles qué es un asistente virtual. Pero tranquilos, muy pronto va a llegar ese hype. Y no vamos a dar abasto. Todo aquel que esté en este negocio no va a dar abasto. Porque ya nos pasó en Industria 4.0, y no es ahora, fue en el año 2015, del 2015 al 19, 20, 21, ahí fue el hype de Industria 4.0. Ahora ya no está en hype. Ya no te llegan tantas demandas. Ya tienes que ser tú de nuevo el que vayas a pymes, porque las medianas grandes y las grandes ya tienen algo, pero hay muchas pymes que aún no lo tienen resuelto, y a esas hay que ir. Pero ya os digo, este tema de los asistentes virtuales ahora es totalmente desconocido. Pero cuando estire, es que lo vais a ver. Es que es clarísimo. ¿Por qué lo sé? Porque nosotros estamos vendiendo mucho, primer punto. Y dos, porque los clientes a los que se lo hemos vendido están muy satisfechos. ¿Y en qué usos? En muchos usos. Hay quien lo ha puesto en su web para ayudar a sus usuarios. Hay quien quiere que cuando está atendiendo continuamente emails para responder el estado de los pedidos de sus clientes y quiere que sea el asistente el que lo resuelva. Hay quien lo está usando en preventa. Hay quien lo está usando para que le ayude en automatizar un proceso, que ahora mismo es manual, que es de recepción de una serie de documentos que tienen que leerse a mano y tienen que convertir eso en una plantilla Excel. Entonces, todo esto está hecho, se está haciendo en lenguaje natural. Por tanto, lo puede hacer cualquiera y mantener cualquiera. Pero con todo lo que
estamos diciendo que puede ser sustituida una persona, esa adaptación o no sé si llamarlo miedo a lo desconocido o cultura general, ¿no puede frenar un poquito ese crecimiento? No sé si me he explicado. Claro, No creo. No hay miedo a que un asistente a lo mejor responda de una forma que el cliente no quiera, o no hay miedo a eso por parte del cliente. No está ocurriendo. No está ocurriendo de manera... Hemos tenido algún problemilla, ¿no? Algún punto de mejora en eso, pero se resuelve. ¿Por qué O sea, no? no es un gran problema. Puede ser, claro, nosotros estamos llevando cuidado y estamos recomendando a los clientes, creo que bien. Si nosotros le dijéramos a los clientes, incluso cosas que ellos nos proponen, a mí ha venido algún cliente y me ha dicho, entonces, ¿qué hago? ¿Conectamos la IA directamente a mis mails y que los reciba y los responda? Le hemos dicho, no. Somos conscientes, somos gente que, como digo, llevamos años, desde 2021. Bueno, una cosa que no he dicho. Yo programé la primera red neuronal para predicción de averías en el año 2007. Para Edin. Y desde entonces hemos tenido ese módulo y lo hemos estado manteniendo. Lo que pasa es que desde el año 2021 estamos invirtiendo mucho más, hemos invertido mucho dinero ahí, ¿vale? Entonces... Claro, pero es muy importante lo que acabas de decir, porque para que la gente vea que inteligencia artificial no es que haya venido hace 2 años, No, en 3 absoluto, años con en ChatGPT, absoluto. que en el 2007 ya lo estabas programando. Y mucho antes. Bueno, claro. Mucho antes. Yo cuando empiezo bebo ya de... O sea, yo me apoyo en otros cracks que habían avanzado, como en general ya sabéis que innovamos, todas las empresas que sobrevivimos innovamos bastante, ¿vale? Pero siempre te apoyas en otras personas. Claro. Porque esto es una comunidad y se comparten un montón de papers y documentos y o sea, bebemos de ahí. Pues lo que os decía, lo va a cambiar todo, como veréis. Qué guay. Creo que habías hecho una pregunta tú, ¿no? Habías La dicho resistencia. si habría miedo... Sí, la resistencia al cambio. Claro, que pero puede haber. es que, y comentabais lo del riesgo, los riesgos que hay. A ver, insisto, nosotros sabemos que puede haber riesgos, pero no tanto porque la IA tenga una voluntad propia o ese tipo de cosas, no. Es porque es una automatización. Entonces, si tú automatizas mal, pues la lías parda. Porque si antes tú a mano ibas a cometer 3 errores y te ibas a dar cuenta, ahora la IA va a hacer 1500 errores en un momentito. Entonces, o incluso errores graves. Ya sabéis lo que está pasando con la conducción autónoma. Sí. Ha habido muchos accidentes, muchas muertes, ¿vale? Entonces, hay que llevar cuidado, pero no es uno de los drivers que frene esto en absoluto. No está, al final se subsanan todos los errores, como está pasando con la conducción autónoma, tengo entendido. No he leído los últimos informes, pero me han hablado el otro día en la gala de Avia. Habían 2 personas que estuvieron comentando informes recientes. Parece que la conducción autónoma es mucho más segura. Yo no lo he leído, insisto. Cuando yo lo leí era más peligroso que un humano conduciendo, pero me han dicho que ha mejorado mucho últimamente. Mi información era de hace 3 meses, no sé ahora. Pero ya os digo, esto no es el problema. Y el miedo a que pueda reemplazar a personas, sí, lo puede tener. Hay personas que pueden tener ese miedo. A corto plazo y medio plazo no va a ser así. O sea, al revés, la IA te va a hacer a ti más fuerte. Eso es la realidad. No te va a quitar de la ecuación. Te va a quitar cosas que tú aportas poco valor. Tú como humano, lo único que haces es algo mecánico y lo más que puedes aportar son errores, ¿vale? Y te va a permitir, como humano, dedicarte a aquello en lo que puedes aportar más valor. A pensar todos los procesos, A pensar, a mejorar esos mucha más procesos. estrategia, a dedicarte más a las personas, relaciones humanas, cosa que ahora no tenías tiempo porque estabas haciendo algo muy mecánico, la IA te lo va a hacer. O sea que a corto y medio plazo no creo que haya ningún problema de esos que siempre pensamos de desempleo, despidos y tal. A un poco más de plazo sí que va a haber un desajuste, como siempre ha habido con todas las tecnologías, que al final la sociedad mejora, progresa, se generan nuevos empleos y nos recolocamos y la sociedad es mejor. Simplemente la sociedad había cosas que no atendía porque estábamos muy liados haciendo cosas que pueden hacer las máquinas y de pronto, como las hacen las máquinas, pues la sociedad tiene mayor valor añadido. Acordaros que los países que están más automatizados, que tienen más robótica, son los países con menos desempleo. Sí. Pues por algo será. Y acordaros que cuando en el año 1850, vamos a decir, no sé exactamente, pero por ese siglo XIX, los niños estaban en las fábricas. No sé si habéis visto fotos, yo tengo alguna foto chulísima, los niños llenos de hollín. O sea que nosotros estamos aquí hablando y hemos podido estudiar gracias a revoluciones industriales. ¿Vale? Entonces, no hay que tener tanto miedo,
sino que esta revolución industrial, la pregunta es ¿a dónde nos va a llevar? Exacto. Porque si sacó a los niños de las fábricas, ¿de dónde nos va a sacar a nosotros? Está claro. Esperamos, ¿eh? También hay... Esto depende... Los humanos tenemos que hacer... Las cosas las construimos cada segundo. No hay que darlas por hechas. ¿Vale? O sea, que va a depender de las decisiones que tomemos como sociedad. Y sobre todo vosotros los jóvenes que vais a acabar liderando. Hablando de decisiones en la sociedad, estamos en Europa. Es tendencia actual, ¿no? Que está China y Estados Unidos que están promoviendo un poco más la libre exploración en torno a la IA. Sí. Y la regulación europea, o lo que digamos es la legislatura, están un poco más centrados en cómo regular la IA. Muchas veces no se entiende lo que hace que, o el mecanismo detrás de muchas soluciones. Sí. ¿Cómo ves que es el entorno regulatorio para los próximos años y cómo crees que va a afectar a una empresa como la tuya en competencia con empresas a nivel global? Porque al fin y al cabo esto son soluciones internacionales. Es una pregunta difícil, no estoy demasiado puesto en eso, ¿vale? A pesar de que estoy algo puesto, pero no me he leído toda la nueva directiva de la UE al respecto de la regulación de la IA. Entonces, a ver, creo que se ha de regular y en general la Unión Europea me parece que es pionera en este tipo de cosas. Acordaros el riesgo que había con la clonación humana y eso se ha gestionado bien. No hay clones de personas por ahí con eso, los problemas que eso podría traer. Por tanto, si eso se reguló bien, confío en que la IA se va a regular bien también. Creo que se definen 3 tipos de sistemas muy críticos, menos críticos y nada críticos. Y claro, en los sistemas muy críticos pues va a haber que estar auditado por una tercera parte, un certificador, para que tú no puedas hacer un sistema con IA que no esté controlado y que pues, pueda poner en riesgo la salud de las personas. Por ejemplo, ese sería un sistema crítico. Entonces, ya te digo, no tengo suficiente información, no quiero hablar más porque patinaré, pero en general confío en que yo lo que he leído de esa regulación, todo lo que he leído me ha parecido que tiene sentido y lo he visto por encima, lo he ojeado por encima. ¿Y nosotros qué haremos? Pues ceñirnos a ello, claro, porque creemos que es algo... Ya te he dicho que no estamos por la labor de recomendar a los clientes que conecten la IA directamente a procesos que hoy en día están haciendo humanos, porque hay que supervisar. O sea, al final, por ahora, el responsable siempre eres tú de lo que tu IA haga. ¿El cliente, tú te refieres a tú como el cliente o tú como el proveedor de la IA? No, el proveedor, hoy por hoy, salvo en algún aspecto, por ejemplo, Mercedes ha sacado conducción level 3, nivel 3. Eso que es autonomía. Autonomía, sí, exacto. Vale. Y creo que un par de modelos que ha sacado muy recientemente, hace 3-4 meses, en unas condiciones específicas que Mercedes ha estudiado, el coche se pone en un modo donde el responsable es Mercedes. Vale. Pero eso es muy excepcional. Yo he encontrado muy pocos casos así. En general, la inmensa mayoría... O sea, en general es que no te sé decir ningún otro caso y mira que me he mirado casos de uso de la IA, ¿vale? No te sé nombrar ningún otro. Por tanto, el otro 99,9% de los casos, el responsable es no nosotros como proveedor de la IA, sino el que ha hecho un efecto en la sociedad, sea cual sea, usando IA. O sea, el responsable eres tú. Entonces, si el responsable eres tú, esto puede ser muy grave. Tú puedes usar un sistema que yo te venda de IA para filtrar currículums, algo que además nos están pidiendo clientes, ¿vale? Es algo real que está pasando. Y resulta que alguien, un empleado tuyo, demuestra que llevas 2 años o 1 año discriminando por género o por raza. Pues te puede caer un buen paquete, supongo. Esto ha pasado ya, de hecho. Hay una empresa, esto está documentado, que yo lo diga, no hay ningún problema. Creo que fue a Amazon que le pasó. Lo podéis mirar en internet y lo veréis. Amazon se tiró un tiempo contratando, discriminando. Eso es algo muy injusto, que nadie queremos. Nadie de buena fe creo que quiera eso. Yo no lo quiero, por lo menos. Yo quiero contratar con igualdad, ¿no? Sí, es lo lógico. Género, por raza y esas cosas. Pues eso ha pasado. Por tanto, la IA, que se regule normal, ¿cómo no se va a regular? Si mira lo que pasa. Sí. Eso es súper injusto, piénsalo. O la gente que ha muerto con la conducción autónoma. Eso está también documentado, lo leí en un artículo. Un niño bajando de un autobús de estos de la escuela en Estados Unidos. Atropelló un Tesla. No estoy desvelando nada raro, y es una marca que me fascina, súper innovadora. No estoy diciendo nada malo, simplemente estoy poniendo hechos que podéis encontrar en internet, los estoy poniendo a la mesa. Tesla lo atropelló. Pues esas cosas, imaginaros que sois el padre del niño.
quiero decir que estamos jugando con cosas serias, muy serias. Y por tanto me parece bien que... Yo intento llevar todo el cuidado que puedo, porque yo no tengo esos casos tan críticos por ahora. En fábricas sí, con Edin, pero en Nanaimo no, pero acabaremos teniéndolos. Entonces, a la escala nuestra, sea cual sea, tenemos que tener las mismas preocupaciones. Yo creo que ya está todo dicho. Fantástico. Muchas gracias de verdad, David, por haber venido. Me alegro. Yo creo que con el mensaje final que has dicho se entiende perfectamente el camino que se tiene que seguir en la IA y por dónde está encaminado. Así que muchas gracias, David. A vosotros, Ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte. Siempre estaré encantado de hablar con vosotros. Perfecto. Amigos. Pues ha sido un placer. Así cerramos nuestra sesión número 3 de Más allá del despacho. Hasta luego.